Nunca imaginé que mi cumpleaños número 70 iba a terminar convertido en una escena de destierro. Yo había pedido algo sencillo, una mesa larga, mis nietos cantando, los amigos de siempre y ese pastel de 3 pisos que encargué con flores de azúcar. Pero en medio del brindis, mientras todavía tenía la copa en alto, alguien dejó un sobre blanco justo frente a mí. El silencio fue raro, como cuando se apaga de golpe la música. Abrí el sobre y lo primero que leí fue: aviso de desalojo inmediato. No eran felicitaciones, no era un regalo, era una orden fría. La voz que siguió fue la de mi nuera, Clara, como si hubiera estado ensayando. Lo lamento, pero tu tiempo en el departamento terminó. Esta noche mismo debes desalojar. Lo dijo mirando al público, no a mí. Sentí que las paredes del salón se encogían. Algunos invitados bajaron la vista, otros se hicieron los distraídos sirviéndose más vino. Mi hijo se quedó rígido, con esa manera suya de frotarse las manos cuando quiere desaparecer sin moverse. Yo traté de sonreír, para no perder la dignidad frente a todos, pero por dentro me caía un pozo. El dolor más agudo vino cuando noté lo que había junto al sobre. Una foto grupal rasgada. Era la misma que habíamos tomado a la entrada, con flores de papel detrás, pero cortada por la mitad. En el reverso todavía se alcanzaba a leer mi nombre, la fecha del evento y una dedicatoria breve. El pedazo faltante era el que mostraba a mi hijo abrazándome. Ese detalle me persiguió todo el resto de la noche. ¿Quién habría tenido la intención de romper esa foto? ¿Y por qué justo exhibirla al lado del sobre? La encargada del salón recogió lo que quedó en la mesa y, con discreción, lo guardó en una carpeta junto al contrato del evento. Yo apenas pude susurrarle que no lo soltara, que eso algún día tendría que hablar. Lo que más me hirió no fue el desalojo en sí, sino la manera en que lo anunciaron, como espectáculo, como si yo fuera un estorbo que se descarta. Mi nuera me miraba con una sonrisa ligera, fingiendo cordialidad. Mientras yo apenas sostenía la copa con los dedos, todavía me repito aquella escena y me pregunto, si tú hubieras estado allí, viendo cómo en lugar de un regalo me pusieron un sobre de expulsión, ¿tú habrías confiado en la explicación de que era solo un error de mudanza? Cuéntame tu ciudad, porque quiero imaginar si en otro lugar estas cosas se toleran. Alguien a mi lado intentó suavizar diciendo que era un malentendido administrativo, que esos papeles a veces se reparten mal. Pero la dedicatoria en la foto contradecía cualquier descuido. Alguien había planeado herirme. Me quedé callada, pero decidida a guardar cada señal. Yo sabía que la verdad tarde o temprano encontraría un cauce, porque lo escrito, lo fechado y lo firmado no desaparece por más discursos que inventen. Ahora te voy a mostrar cómo empezó todo y por qué este detalle parecía insignificante. Al día siguiente del festejo, amanecí con los ojos hinchados no de tanto llorar, sino de no haber pegado un minuto de sueño. La casa estaba en silencio, pero cada rincón me gritaba. En la mesa de la cocina todavía quedaban los platos con restos de pastel que mis nietos habían traído envueltos en servilletas. Yo los miraba como quien contempla ruinas después de un incendio. Lo que había sido una celebración quedó convertido en prueba de mi humillación. Lo primero que hice fue revisar mis cosas. Abrí el cajón donde guardo las boletas de luz, las cartas viejas y el contrato de renta del departamento. Quería comprobar que nada estuviera fuera de lugar. Allí estaba todo, en orden con las firmas de hace 5 años. Pero lo que mi nuera anunció frente a todos, ese desalojo inmediato, me golpeaba con la idea de que podían torcer cualquier papel a su favor. El miedo no era solo perder un techo, sino la manera en que me arrancaban de mi propia vida. Ella lo dijo como si fuera una ejecutora, y detrás de su voz sentí otras, la de su madre, que nunca perdió ocasión para repetirme que, a tu edad, uno debería estar en una residencia, no ocupando espacios de jóvenes. Y la de su hermana, la que maneja redes sociales, que ya había colgado un par de historias insinuando que yo me aferraba a lo ajeno. El domingo, cuando mi hijo pasó a verme, llegaba con los hombros caídos. Apenas saludó, me puso una bolsa con pan dulce en la mesa. Lo miré con ternura, porque sé que es un hombre que evita la confrontación,
Me dijo que lo del desalojo era una medida preventiva, nada más, y que yo no debía alarmarme. Esa palabra preventiva me retumbó como si ocultara un filo. Yo le respondí que un cumpleaños no es el lugar para discutir papeles legales. Me sonrió forzando serenidad, pero no me dio la mirada directa. Me quedé con la sensación de que él mismo no entendía qué había firmado. Su silencio me pesaba más que las palabras de su esposa, porque cuando un hijo calla, uno sabe que detrás hay algo que lo ata. Esa tarde, para distraerme, fui a la iglesia. Allí me encontré con dos amigas de antaño que habían estado en el salón. Una de ellas me tomó la mano y me dijo en voz baja: «Lo que hicieron no se hace. Te dejaron expuesta como si fueras intrusa». Su comentario me hizo sentir validada, aunque enseguida apareció otra onda de duda. ¿Y si era yo la que estaba exagerando? ¿Y si, como decía la nuera, todo era un malentendido de logística? Ese vaivén me tenía atrapada. Lo que me sostuvo fue recordar que la encargada del salón, al ver mi estado, me prometió guardar los documentos del evento, el contrato, la lista de invitados y hasta esa foto rasgada. No sabía aún el peso que tendría ese gesto, pero fue la primera grieta en el relato oficial de mi nuera. La presión crecía en varios frentes. La hermana de mi nuera difundiendo imágenes editadas en redes, la madre de ella presionando con frases de desprecio, y ahora el miedo burocrático de que un papel mal interpretado me dejara en la calle. Lo que viene cambia todo. Un gesto mínimo derrumbó la versión oficial. El gesto mínimo del que hablé fue casi accidental. Yo estaba recogiendo unas bolsas con los recuerdos que sobraron del festejo, cuando de entre los papeles salió un duplicado amarillento. Al principio pensé que era una copia del menú del salón o una hoja de logística, pero al leer con calma, descubrí que era el supuesto arreglo preventivo que mi hijo había firmado semanas atrás. Lo que me heló fue el título: Autorización de desalojo voluntario. No decía nada de protección ni de precaución. Estaba redactado como un documento definitivo, y allí, en la última línea, aparecía la firma de mi hijo, torpe y desprolija, como si la hubiera hecho con prisa o incluso bajo presión. En ese momento, todo el discurso de mi nuera se acomodó en otra luz. No era improvisación ni confusión, sino un plan trazado para que justo el día de mi cumpleaños se exhibiera mi salida voluntaria. La primera ola de gaslighting había sido el brindis. Frente a todos, me hicieron creer que aquello era lo normal. La segunda ola llegó en la voz de mi hijo, repitiendo que era preventivo. Ahora veía claro. Estaban convirtiendo la palabra en una trampa. Ese hallazgo me sacudió tanto que decidí llamar a la encargada del salón. Le conté lo que había encontrado y ella me dijo con calma: «Señora, venga mañana. Yo conservo el folio de su contrato y la lista de quién pagó el evento. No se preocupe, hay cosas que no cuadran». Sentí por primera vez que alguien estaba de mi lado, pero mi nuera no tardó en contraatacar. Esa misma tarde, la hermana de ella subió a redes una foto manipulada. En la imagen, yo aparecía con el sobre en las manos, pero habían borrado el rasgado de la foto grupal, como si nunca hubiera existido. El pie de foto decía: «Todo es por el bien de la familia». Ese tipo de golpes invisibles duelen tanto como un grito. Me quedé pensando si este tipo de maniobras las vive más gente de lo que se cuenta. ¿A ti te ha pasado algo parecido? ¿Sí o no? No sé qué me indignó más, si la falsedad de las imágenes o la cobardía de usar mi propio hijo como escudo. Lo cierto es que el papel que hallé cambió mi rumbo. Ya no era solo una afrenta moral, sino un indicio escrito de que algo estaba mal. Ahora te voy a mostrar la primera comprobación que parecía menor, hasta que dejó de serlo. Llegué al salón de fiestas una mañana gris, con un cuaderno bajo el brazo y la copia de aquel arreglo preventivo doblada dentro de mi rebozo. La encargada, doña Teresa, me recibió con una calma que contrastaba con mi temblor interno. Me ofreció un café y me condujo a su pequeña oficina, donde en una carpeta azul guardaba los documentos del evento. Sacó el contrato original, con folio timbrado, y lo puso frente a mí. Allí estaba mi firma, la fecha exacta y, sobre todo,
el registro del pago. Pero el nombre que aparecía en el comprobante no era el de mi nuera, como ella había repetido con orgullo, sino el mío. Yo había abonado el anticipo y liquidado la diferencia en efectivo 2 días antes. Teresa lo tenía todo sellado. Ese contraste fue como abrir una ventana después de días de encierro. Mientras mi nuera se paseaba diciendo que ella me había regalado el festejo, la verdad escrita la desmentía. No era generosidad, era apropiación de méritos. La segunda grieta vino con la lista de invitados. Revisando con calma, descubrimos nombres que yo nunca autoricé. 3 eran conocidos de la hermana de mi nuera. Jóvenes que en el salón se habían dedicado a grabar con sus teléfonos los momentos más tensos. Eran los mismos que después difundieron recortes de video editados en redes. Me dolió entender que habían sembrado testigos falsos dentro de mi propio cumpleaños. Era como si hubieran armado un escenario para mi humillación, paso por paso. Cuando le mostré a Teresa la copia del arreglo preventivo, ella frunció el ceño. Esto no coincide con lo que yo vi firmar. Aquí parece que cambiaron las hojas. Mire bien el tipo de letra. Y sí, las primeras páginas tenían tipografía distinta, más moderna. Era un injerto. Salí de allí con la sensación doble de alivio y vértigo. Por un lado, tenía pruebas que me daban razón. Por otro, entendía que la red era más grande de lo que creía. No era solo mi nuera, eran su hermana, su madre y esos invitados fantasmas. Por la tarde, mi hijo vino a verme. Le hablé del contrato del salón, de la lista adulterada, y noté cómo se le nublaban los ojos. Dijo apenas, no entiendo cómo lo hicieron. Pero no me dio apoyo abierto. Esa tibieza me desgarraba más que un insulto. Atento a este detalle. Lo que descubrí después no cuadra con los registros. Esa misma semana, mientras trataba de ordenar mis papeles en la sala, mi nieta menor se acercó con el celular en la mano. Me mostró una publicación de la hermana de mi nuera. Era una serie de fotos del cumpleaños, pero algo no cuadraba. En la imagen donde yo sostenía la copa de brindis, habían borrado el sobre del desalojo. En su lugar aparecía un ramo de flores rosas que nunca existió. Me quedé helada. Era como si quisieran reescribir la memoria. Lo peor fue leer el texto que acompañaba la foto. Celebrando la vida en familia, todo en paz y armonía. Paz y armonía. Cuando yo recordaba las risas forzadas y el silencio incómodo después de la humillación, decidí revisar mis propias copias. Abrí la carpeta donde guardo impresiones, y allí estaba la foto original, arrugada pero intacta, el sobre la mesa, y a un lado la foto grupal rasgada. Esa contradicción era demasiado grande para pasar por un error. Alguien estaba manipulando pruebas digitales para borrar las huellas. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con acumular recuerdos. Necesitaba un testigo con peso. Por eso recordé las palabras de Teresa, la encargada del salón. Cuando lo requiera, yo puedo declarar. Y en ese instante supe que la siguiente pieza era traer a alguien con autoridad real, alguien que pudiera sostener mi palabra ante cualquier intento de silenciarla. Lo más cruel fue comprobar que la manipulación no era torpe. Habían editado los metadatos de las fotos, cambiando la fecha de creación. Eso significaba que la hermana de mi nuera no solo jugaba con filtros, sino que alteraba la línea del tiempo. Y si eran capaces de hacer eso con imágenes, ¿qué no habrían hecho con los papeles que mi hijo firmó? La pregunta me atravesó como un rayo. ¿Qué pasaría si descubría que la firma de mi hijo tampoco era legítima? Ese pensamiento se quedó conmigo, latiendo como un tambor en el pecho. Ahora sí voy a traer a la encargada del salón, porque lo que diga puede limpiar o ensuciar todo. Cuando volví al salón con la intención de hablar a fondo, Teresa me recibió con una mirada que ya no era solo de cortesía. Me sentó frente a su escritorio y sacó un sobre manila, más abultado que la primera vez. He visto cosas raras en estos años, pero lo suyo no tiene nombre, me dijo. Dentro estaban las copias del contrato, las boletas de pago y la lista de invitados. Esta vez añadió algo más. Un cuaderno de notas donde ella apuntaba incidencias del evento. Allí, con su letra redonda, había registrado:
Se coloca sobre en la mesa de la festejada a las 21:05 por parte de la nuera. Esa anotación borraba cualquier excusa de error de mudanza. Era evidencia de que el acto fue deliberado. Lo que nunca esperé fue que en ese momento entrara una de las meseras del festejo. Se ofreció a dar su testimonio. Había visto a la hermana de mi nuera entregar la foto rasgada y luego acercarse a los camarógrafos invitados para indicarles qué grabar. No era casualidad, era un montaje. El aire en la oficina se volvió denso. Yo sentía el corazón golpear, pero también una certeza: no estaba sola. Esa noche, cuando mi hijo pasó a dejar unas medicinas, lo encaré con suavidad. Le mostré el cuaderno de Teresa y la contradicción en las fotos. Al principio cayó, pero al ver los papeles, sus manos empezaron a temblar. Dijo en voz baja: «Esa no es mi firma. No recuerdo haber autorizado nada de eso». Allí supe que la falsificación no era un temor, sino un hecho. Mi hijo estaba atrapado en una red que lo usaba como puente para atacarme. Me encerré en mi cuarto y me miré al espejo. Me dije a mí misma algo que ahora comparto contigo. Escribe dignidad si alguna vez dudaron de tu palabra. Yo necesitaba repetirlo como un ancla, porque me estaban arrancando incluso la memoria. Lo que viene es público. Nadie podrá decir que no lo oyó. El día de la reunión, Teresa me pidió que llegara temprano. Había citado también a mi hijo y a mi nuera para que no quedara duda. Yo llevaba en el rebozo la foto grupal rasgada, esa que me perseguía desde el brindis, como si me susurrara que aún guardaba un secreto. Cuando entramos en la oficina del salón, ella colocó todo en la mesa: contrato con folio, lista de invitados, recibos de pago y la foto rota. Lo hizo con la serenidad de quien está acostumbrada a mediar disputas, pero también con firmeza. «Esta foto no fue dañada por accidente», dijo mientras la sostenía. «El reverso tiene fecha, firma y dedicatoria original. Para mamá, con cariño eterno». El silencio fue un cuchillo. Mi hijo abrió los ojos de golpe. Él nunca había escrito esa frase en ninguna dedicatoria pública. Reconoció la caligrafía, pero no recordaba haber estampado esas palabras en la fotografía. Teresa entonces señaló con su dedo el pliegue de la hoja. Se notaba la presión de la tinta, lo que demostraba que la dedicatoria era auténtica, no agregada después. Y al estar acompañada de la fecha exacta del evento, no había cómo sostener la versión de la nuera, que esa foto jamás existió. Mi nuera intentó interrumpir, diciendo que todo se trataba de un malentendido y que las imágenes en redes eran las válidas. Pero Teresa no la dejó avanzar. Aquí hablamos de documentos oficiales, no de publicaciones editadas. Yo respiraba con dificultad, pero dentro sentía un alivio profundo. El loop se cerraba frente a testigos. Ya no era solo mi palabra contra la de ella. Mi hijo se llevó las manos al rostro balbuceando. Me hicieron firmar algo que no entendía. Esa confesión me dolió, pero también lo liberaba. Por primera vez no me miraba con vergüenza, sino con arrepentimiento. Yo guardé silencio, pero tomé la foto con ambas manos. La sostuve como quien alza una bandera desgarrada. Esa mitad rota, paradójicamente, me estaba devolviendo la dignidad. Ahora te voy a mostrar la pieza que faltaba y que muchos preferían no ver. La pieza que faltaba llegó de la manera más inesperada. Teresa organizó una reunión pequeña en el mismo salón, con algunos de los invitados originales presentes para que quedara registro. Yo me senté al fondo con la foto rasgada en el regazo, mientras mi nuera llegaba impecable, acompañada de su hermana y de su madre. Teresa abrió el expediente y con voz firme leyó en voz alta la cláusula del contrato que había pasado inadvertida. La persona que realiza el pago será considerada titular del evento y responsable de cualquier modificación o decisión durante el mismo. Es decir, esa sola frase anulaba la narrativa de mi nuera de que ella me había dado el regalo y que, por tanto, tenía derecho a decidir cómo y cuándo terminar la fiesta. La sala quedó en silencio. Mi hijo respiraba entrecortado, como si se le aflojara un nudo. La hermana de mi nuera intentó intervenir mostrando las fotos editadas en su celular,
pero varios testigos rieron con incredulidad. Los presentes habían visto con sus propios ojos el sobre del desalojo y la foto rota. La verdad ya no podía maquillarse, entonces frente a todos pedí la palabra. Dije con calma, no regreso a ese departamento. Ya no es mi hogar, pero tampoco aceptaré que mi nombre sea borrado, ni que mi edad se use como pretexto para sacarme de la vida de mi familia. Exijo un acuerdo digno por escrito, que reconozca mis derechos de madre y de abuela. Mi nuera palideció. Su madre murmuró que yo exageraba, pero mi hijo por primera vez se puso de pie. Ella tiene razón. A mi mamá la sacaron de su propia fiesta con una trampa. Eso no se repite. La palabra que tanto temí apareció como un eco en mi mente. Desalojo. Pero esta vez no me produjo miedo, sino claridad. El desalojo existió, fue público y documentado, y ahora quedaba anulado moralmente, porque todos escuchaban la verdad de mi voz y la confirmación de la autoridad del salón. Antes de cerrar, quiero dejar algo claro para quien esté pasando por lo mismo. Uno puede perder un techo, pero no debe perder el respeto propio. La semana posterior fue de calma extraña. Ya no vivía en el departamento, ni lo pretendía. Había recogido mis cosas con discreción, una maleta y 2 cajas, y me instalé en casa de una amiga mientras decidía los pasos legales. Lo sorprendente fue la paz que me trajo esa decisión. No volver a un lugar que se convirtió en escenario de humillación. En mis manos guardaba 3 certezas, más valiosas que las paredes de cualquier casa. La primera, que los documentos no mienten, aunque intenten disfrazarlos. La segunda, que siempre habrá testigos dispuestos a hablar, incluso desde los rincones más impensados. La tercera, que los límites se pueden marcar sin gritar, pero con firmeza. Ese fue mi cierre. No aceptaré nunca más acuerdos firmados a mis espaldas. Ningún evento familiar volverá a usarse para exponerme. Mi rol de madre y abuela no es negociable ni se mide en metros cuadrados. Como símbolo, decidí enmarcar la mitad de la foto rasgada y colgarla en mi recámara, no para recordar el dolor, sino para celebrar que de una herida salió mi dignidad intacta. El resto de la familia podrá decir lo que quiera, inventar versiones en redes o jugar con las apariencias. Yo ya no estoy obligada a seguir ese teatro. Aprendí que mis 70 años no son un estorbo. Son una muralla que me sostiene. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a seguir escuchando estas historias, a compartirlas y a suscribirte para que más personas encuentren valor en poner sus propios límites, porque la dignidad, una vez recuperada, merece compartirse.